mañana de un tema que creo que es del interés o debería de ser de interés público. Él es vicepresidente nacional de delegaciones petroleras de la Canacintra, es expresidente del Colegio de Arquitectos, es constructor, es empresario, invertido en Tabasco, sabe del asunto y bueno, pues vamos a hablar de ordenamiento y de planeación, en particular de la capital de Villahermosa. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Emanuel, muchas gracias, a la orden. Oye, pues es importante este tema porque pareciera que llevábamos ruta, que íbamos por buen camino y de pronto algo pasó que nos perdimos en cuanto a la planeación, y lo digo porque pues hemos escuchado denuncias continuas de que no se respetan los usos de suelo, que se cambian, que hay arbitrariedad por parte de empresarios y de autoridades que se coluden y que luego pues permiten que se hagan unos y otros desarrollos que no van en zonas, en fin, que no hay un ordenamiento. Llegas y dices no hay vialidades, no hay un plan, no hay una estrategia, aunque a veces las autoridades nos dicen sí, claro que los hay, pero bueno, no se ven, no se reflejan. Administraciones vienen, administraciones van y vemos que el desorden continúa, Ricardo. Tú has hablado de esto en artículos, tú has expuesto estos temas y creo que sería muy importante que tus reflexiones las compartieras con el auditorio de Telereportaje. Sí, muchas gracias. Mira, sin duda es una inquietud ya preocupante a muchos años de distancia. El ingeniero Rovirosa en su momento hizo una reingeniería importante de la ciudad y la hizo inclusive de los municipios del estado. Es cuando traíamos ruta, ¿no? Exactamente, fuimos vanguardia del sureste y de alguna manera en el país. Se hizo un centro de convenciones en Tabasco 2000 como no lo había en muchas ciudades del país, y bueno, esto se ha venido haciendo añeja toda esta infraestructura sin renovarla, sin actualizarla, y la ciudad se nos está haciendo chiquita con todos sus problemas. Lo que hemos venido viendo en las distintas administraciones parecen ser periodos tan cortos y los estados tan ajenos a este tema que la ciudad se nos está quedando atrás, y todas las ciudades de los estados vecinos nos están llevando, ¿no? O sea, como que ellos se van actualizando y nos da pesar viajar a las ciudades vecinas y ver que ellos van avanzando, que están haciendo cosas y que nosotros nos estamos rezagando. Antes Villahermosa era una referencia obligada por estos estados vecinos, hoy nos han rebasado. Hoy estas ciudades, Tuxtla, Campeche, el puerto de Veracruz, finalmente tienen otra estructura, otro desarrollo, otra planeación, se ven ordenadas. Sí, o sea, y nos pesa, por mencionar un tema, el malecón de Villahermosa, vas al malecón de Coatzacoalcos, de Ciudad del Carmen, en Mérida, en el puerto de Progreso, todo lo que han hecho en este tipo de obras que tienen que ver con el agua, pues aquí nos hicieron un muro y ninguna autoridad estatal ha hecho nada en consecuencia, ¿no? Ahora no podemos ver el río. Y luego nos amparon el Senma, que fue una obra que obstruye el barrote y que costó un dineral. Costó muchísimo dinero y la verdad es que no saben las administraciones qué hacer con él, ¿no? Y luego, o sea, es un elefante blanco, va con esa definición tal cual, la presenta, es un proyecto de Andrés Granier. Hubo gente que se opuso en su momento, pero bueno, finalmente Manuel Andrade le ayuda y desarrollan el SEGMA. Uno de los inconvenientes básicos es que al pilotear sobre el río, desvían el barrote del río y lo hacen todavía más angosto, lo cual es un inconveniente importante al que Conagua se opuso. Sin embargo, bueno, pues fue la voluntad del alcalde, la anuencia del gobernador y la anuencia en este caso del presidente, que lo autorizó por encima de Conagua. Pero bueno, ya que está ahí el proyecto, pues montaron ahí restaurantes, montaron ha fracasado todo ha fracasado. Lo deseable a estas alturas es decir, bueno, ya que lo tenemos, pues que limpien todas esas explanadas y que sean espacios limpios, que sean andadores a través de los cuales puedas ver el río, pero que no estén construyendo tienditas ni accesorios ni restaurantes que no han funcionado. ¿Cuál es el fondo, Ricardo? ¿Es ignorancia de las autoridades? ¿Es negligencia? ¿Ha faltado visión, desinterés? ¿Se han metido más a la grilla y han dejado por un lado algo tan importante como es la planeación y el ordenamiento de la ciudad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que tú identificas como alguien que tiene experiencia precisamente en este tema? Desgraciadamente yo creo que han sido las ocurrencias. O sea, el que está en turno, le gusta el proyecto, se interesa, se empeña y lo hace, ¿no? Ahí está el Musevi también, otro proyecto que la ciudadanía... Nosotros lo combatimos aquí, no estuvimos de acuerdo. El Colegio de Arquitectos se opuso, lo manifestó por escrito también,
y hoy es una construcción de acero que requiere mantenimiento, que no tiene un uso concreto, y ahora la ciudad tiene que ver cómo resuelve su uso para justificarlo y además para darle mantenimiento. Y además le afectó a esa avenida tan bonita como Paseo Tabasco, una vista completa. Sí, y tú veías toda la bajada, todos los árboles puente, ¿no? Cuando floreaban. Que no estamos criticando la arquitectura del puente, el diseño del puente, es un reconocido arquitecto y bueno, pues eso no está a discusión. Pero se les dijo, no es ese lugar. Es el lugar. Es un espacio muy angosto, son 4 carriles. Pero además invertir la cantidad de dinero que se le invirtió al Musevi cuando habían otras necesidades, me pareció un crimen también en su momento. Aquí se le dijo mucho a Jesús Salí, pero nunca hizo caso. ¿Por qué no inviertes ese recurso en el malecón y rescatas toda esa zona roja que hoy es lamentable, ¿no? Es un foco rojo. O sea, se le hubiera cambiado el giro a la zona. Pues otra cosa hubiera sido. Pues sí, pero lamentablemente no. Entonces, ¿tú crees que han sido ocurrencias de quienes han llegado a gobernar el municipio? Mira, yo siento que las autoridades cuando llegan al gobierno los alcaldes ven un periodo demasiado corto para trascender y surgen este tipo de ideas, ¿no? Y los gobiernos de los estados y las mismas alcaldías, yo creo que están demasiado distraídos en lo urgente y no están pensando en lo trascendente, ¿no? No están diseñando en proyectos de largo plazo, no están involucrando a la ciudadanía y se nos va el tiempo. Entonces para ellos es un periodo demasiado corto. Los gobiernos de los estados, a lo mejor sexenios, aún así se les hace corto, o no piensan en este tipo de planeación que nos estamos quedando. Tendría que intervenir el gobierno del estado y ayudar al municipio, sobre todo si es la capital, a todo esto de planeación. Absolutamente. A todas las ciudades, obviamente, no a todas las ciudades del estado. Sin embargo, la capital requiere especial atención. Es un hecho. O sea, nosotros hemos sostenido que los gobiernos de los estados deberían allegarse de especialistas, de gente pensante que precisamente trasciendan de los sexenios para que le pasen la estafeta a los que vienen, porque muchas veces el gobernante que viene dice que lo que hizo su antecesor no sirve, borra todo y vuelve a empezar, y ahí es donde vienen que son prácticamente ocurrencias sexenales y no podemos trascender en los proyectos. Entonces, si hubiera una ciudadanía empoderada que pudiera pasarle la estafeta de un gobierno al otro y decirle al candidato, por aquí nos vamos porque de acá venimos, pues a lo mejor de otra manera podríamos caminar y los proyectos podrían trascender, ¿no? Bien, ¿qué ha faltado entonces? ¿Voluntad por parte de las autoridades que nos gobiernan en el municipio para atender este asunto y darle yo siento que sí, prioridad? Porque lo hemos hablado en reiterados sexenios, ya no te puedo decir en reiterados años. Muchas veces lo que pasa es que las autoridades se van y la ciudadanía aquí se queda quejándose nuevamente de lo mismo. Y cuando vienen los candidatos, les volvemos a platicar nuestras inquietudes, asumen el gobierno y vuelve a pasar lo mismo. Ahora, también los ciudadanos nos quedamos callados, no levantamos la voz o no lo suficiente, porque yo puedo decir que sí levanté la voz contra el Musevi. Yo nunca estuve de acuerdo en el proyecto y aquí se expuso y se dio las razones, no es una necedad, no se decía no por necios, sino porque habían argumentos que presentamos. Te digo que el mismo colegio de arquitectos se puso por escrito. El colegio de arquitectos, sin embargo, de ingenieros, hubo una reunión. Pasó más. Bueno, pues entonces ahí tienes la respuesta, ¿no? ¿Qué deberíamos de hacer los ciudadanos para que nuestra voz se escuche? Porque, bueno, se ha levantado la voz, pero ha sido insuficiente. Pues sí, ya no veo otra instancia. O sea, yo creo que los gobernantes deben escuchar a sus ciudadanos y entender en dónde ya vas en contra de la gente, ¿no? Y acceder a que hay cosas a las que ya, o sea, simplemente escucha cuál es el sentir de todos y corrige, ¿no? ¿Qué sería lo más urgente que tendría que hacer la autoridad municipal en estos momentos en cuanto a planeación y ordenamiento de Villahermosa? Mira, el tema de la vialidad, que no es un proyecto que le atañe solo al municipio, tiene que ver obviamente con el gobierno del estado, es un trabajo conjunto. O sea, de los temas preocupantes es, por ejemplo, la conurbación que tenemos con Acajuca, acá en la zona del country. Todo el mundo va por la avenida de Usumacinta hacia el country, pero no ven que del lado derecho hay una zona conurbada donde vive muchísima gente en un gran desorden. Inclusive por parte del gobierno federal hay mucho acceso a recursos que pueden destinarse para mejorar esas zonas conurbadas y hacer proyectos que corrijan eso. Desgraciadamente el tiempo es un factor en contra. En la medida en que no se toman decisiones con oportunidad, va a ser cada vez más difícil hacer las correcciones. Otro tema sin duda es
el anillo periférico que hoy tiene la ciudad de Villahermosa ya es absolutamente insuficiente. Aún con la ampliación que le hicieron en algunos casos 6, 8 carriles, es evidente que ya no funciona. El supuesto libramiento, que llevamos 8 años con él y no vemos fecha de conclusión, es nada más un cuarto de libramiento. O sea, la ciudad requiere otro anillo periférico adicional. El anillo periférico que tiene Mérida, pues la verdad es que nos da envidia, son 8 carriles con puentes prácticamente en todos los puntos conflictivos, de manera que tiene un anillo periférico bastante grande, bastante fluido. No tienes que entrar a la ciudad para pasar por... No. Entonces tú puedes muy bien desde cualquier punto salir al periférico, moverte a cualquier punto de la ciudad y regresar, ¿no? Entonces funciona de forma muy eficiente. Hay ciudades como Aguascalientes que ya tienen 3 anillos periféricos. O sea, ¿qué nos está pasando a nosotros que un tema tan puntual no lo estamos resolviendo? De hecho, las licitaciones que se tenían para el libramiento se cancelaron por incumplimiento de las empresas y ahora se van a volver a licitar, caramba, y estiman que en año y medio más o menos pudieran concluirse las partes que faltan. Pero el libramiento, te reitero, es un cuarto, o sea, nada más es un libramiento para caminar de Cárdenas a Frontera. Hemos estado distraídos con el libramiento de la ciudad y no nos acaba de caer el 20 que el libramiento es nada más un cuarto, es nada más para que el transporte de Cárdenas camine a Frontera, pero el transporte que tiene que ir a Macuspana, pues tiene que continuar por el periférico, o el que va a Teapa también, por el actual periférico. Por eso vemos tantos trailers. O sea, todavía la ciudad no tiene manera de desviar el tránsito pesado fuera de la ciudad. Tenemos un problema de vialidad tremendo. Ya no caben los carros. ¿Qué se puede hacer ahí? Pues yo creo que debemos ser un poquito más innovadores. La actual autoridad tiene que hacer un poquito más de prueba y error, caminar. Yo he propuesto que se eliminen los contraflujos del transporte público y que se vean alternativas distintas. O sea, en ese carril de contraflujo tienes un carril destinado solo al sentido contrario para la eventualidad del paso del transporte público. Si lo inviertes, pues tendrías un carril adicional en un solo sentido, ¿no? Que además ha resultado peligroso por la gente que cruza la vialidad, luego no voltea, ¿no? Y obviamente pues buscar opciones alternativas. O sea, son muchos temas. El otro es el mercado de Pino Suárez, que es un centro de mucho conflicto. Todo el transporte público confluye a ese punto. En la medida en que tú le quites un poquito de peso al Pino Suárez y lo recargues un tanto en los otros mercados de la ciudad, y a su vez le apoyes adecuando el transporte público, pues le vas a ayudar a la ciudad a quitarle focos de concentración, ¿no? El tema del mercado Pino Suárez ha sido polémico porque, bueno, se habla que hay un gran proyecto que cuesta mucho dinero, pero que quieren llevar a cabo, pero se ha discutido sobre dónde realizarlo. Los locatarios dicen que sea en el mismo lugar y ya la autoridad les concedió y dice sí, va a ser en el mismo lugar. Debe ser en el mismo lugar. ¿Me lo contestas después de la pausa? Volvemos. Ay, las mejores cosas de la vida no cuestan, son gratis. Las vacaciones.